9. Juntos somos más fuertes. 2 radios, un mismo compromiso. Patria del sol, te vi cantar tan claro y fuerte. Esa canción que con tiempo y dolor vence a la muerte. No es maldición, fatalidad, ni mala suerte. Si hasta el que huyó porque no pudo más, llora por verte. Tanta pena hay en la vida, tanta aunque no se nota, tanto bregar todo el día y se nos vino la noche. Aquí comienza Y se nos vino la noche. Las novedades y primicias que dejó el día, el diario de la mañana y todo referido a la cultura en un solo programa. Y se nos vino la noche, de lunes a jueves, de 21 a 22. Conduce Ariel Magirena por fmradiocristal.com.ar. Hola, buenas noches, gracias por estar ahí. Pensaba durante todo el día prácticamente en lo que nos está pasando a los argentinos en relación con nuestros estados de ánimo, porque la demolición que están haciendo del país, además del Estado, no puede otra cosa que impactarnos. Hace solamente una semana estaba compartiendo un café en un bolichito de aquí del barrio, con mesas en la calle, con el genial Pepe Muñoz Aspiri. Ese refugio que nos damos cuando nos encontramos con amigos, ese refugio invisible que nos protege de la realidad para poder contarnos las cuitas. Sin embargo, en Buenos Aires, la realidad te va a visitar. Donde estés, se te mete, se te cuela. Esta vez en la forma corpórea de gente vendiendo medias o pañuelos descartables o directamente mangueándote. Alguno se lleva, si no el valor de lo que vende, una ayuda muy modesta. Pasó por nuestra mesa una docena de estos buscavidas, de estos trabajadores que están desperdiciados. Y al último le dijimos, pasaron 12 por aquí. No había solución de continuidad. Siempre llegaba alguien a interrumpir la conversación. Claro, ellos tienen su vida y nosotros tenemos la nuestra. Este muchacho se enojó. Miró la mesa y dijo, vinieron 12, se ve que no le compraron a ninguno, ¿no? Uno siempre duda cuando ayudar al animal herido. Vi también por estos días un documental en el cual salvadores de focas van a aquellas playas que las focas y lobos marinos eligen para descansar, para liberarlos de los corsets de plástico. Muchos han ido creciendo desde lobitos o desde foquitas con esos plásticos que tienen unidas las latas de cerveza. Pasaron por uno de los agujeritos, le queda como collar y fue creciendo y lastimándose y a veces encuentran la muerte gracias a eso. Y hay voluntarios que van y buscan salvarlos de eso, pero claro, cuando se acercan al animal, es un animal grande y fuerte y poderoso y muy pesado.
no quiere ser ayudado, no entiende a qué viene el ser humano a querer tocarlo y se convierte en un peligro. Uno lo distrae, otro corta con un alicate esa prisión y hasta ese momento la foca no sabe qué va a hacer con ella. Se está defendiendo y puede pasar cualquier cosa. Cuando entiende, pareciera que hubiera una inteligencia atrás que agradece mientras se vuelve al agua. Otros casos parecidos con animales salvajes, en los que uno se arriesga cuando se ofrece para ayudar. En el año 72, cuando Perón regresa a la Argentina, estaba muy preocupado, más que por la recuperación de la economía y por el proceso de desarrollo, por el alma de los argentinos, y lo expresaba así. Por eso, poquito antes de morir, el 1 de julio, 2 meses antes exactos, el 1 de mayo, presenta ante la Asamblea Parlamentaria el modelo argentino para el proyecto nacional, que era una invitación a que los argentinos dijéramos no solamente si estábamos de acuerdo con la recuperación del carril en tránsito a la patria justa, libre y soberana, que se había prácticamente conseguido en los últimos 8 meses de vida que le quedaban a Perón, sino cómo íbamos a seguir. Porque la Argentina tenía siempre esto, que llegaban los nuevos y destruían lo que los anteriores habían hecho. Y cuando llega Perón en su primera presidencia, después de la revolución que le puso fin a la década infame y al fraude, al llamado fraude patriótico, que era fraude pero no era patriótico, se preguntó qué necesitamos, ya que él había conseguido el 63 casi por ciento de las voluntades electorales, para hacer el 80%, para definir cuál es nuestro modelo de país, para saber qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos duele, qué es lo que tenemos para ofrecer como ejemplo, porque se trataba de consumar la comunidad organizada. Hay muchos argentinos que hoy están sufriendo. Ese muchacho que se enojó con 2 parroquianos que compartían un café, tiene sus motivos. Pero lo que no puede, y por eso estamos así tan dispersos todos los argentinos, es ponerse en el lugar del otro, porque piensa, cuando uno tiene ese peso tan difícil en la mochila, que ese peso es el más importante. Y que todos aquellos que están peor son parte de la relatividad. Cuando nos obligan a la lucha por la supervivencia, todo el resto se relaja. Nosotros somos naturalmente un pueblo solidario, que ayuda al otro. Los vecinos se ayudan, los pueblos, los barrios, se organizan, hacen fiestas a veces, juegan al carnaval, buscan representaciones, se juntan los estudiantes, se organizan los trabajadores. Pero la sociedad está muy dispersa con este flagelo, que es el resultado de políticas que no tienen en cuenta al pueblo argentino. Así, cuando cada quien piensa que lo peor que está ocurriendo es lo que a él le pasa, piensa que 2 parroquianos están viviendo la gran vida. Aunque uno de ellos estuviese desocupado y que necesitaba del otro que le pagara el café. Nadie puede ponerse en la piel del otro, y antes era una de las características fundamentales de los argentinos. Yo me preocupo entonces, del mismo modo que se preocupaba Perón, por el alma de mis hermanos. Por ver de qué manera, por lo menos si no podemos tenderle una mano al que está más desfavorecido, como lo ofrece el escudo justicialista, que tiene una mano tendida a la otra para ascender. Hoy pareciera que cuando se tiende una mano, en lugar de agradecer, la otra mano quisiera tirarte para abajo.
Y esas cosas se rompen cuando hay acuerdos que son masivos. Y si hay algo a lo que no quiere renunciar, por más facilidades que se le den al aborto, las familias argentinas, es a cuidar a sus cachorros. Ayer podía haber sido una jornada luctuosa si algo pasaba, si este gobierno de desquiciados se atrevían a cumplir con la amenaza de ejecutar el protocolo, o lo que yo llamo el protoloco. Pero como no se atrevieron, hubo ahí una jornada de lucha, pero también una jornada de fiesta, protagonizada por aquellos a los cuales no se debía tocar y aquellos a los cuales protege prácticamente toda la sociedad, salvo los más poderosos, a los cuales los hijos de nuestros hermanos no representan nada. Nos ilusionamos con esta marcha juvenil, con lo que esto habrá impreso en su voluntad, en su entusiasmo, para definitivamente hacer una sociedad mejor y conseguir de la política que responde de acuerdo a nuestras necesidades. Ayer una movilización masiva con más de 1 millón de manifestantes en todo el país pedía que no se desprotegiera a la educación pública. Esta mañana, un grupo de diputados convocó a que se discutiera una ley de financiamiento de la educación, específicamente la universitaria, y obtuvo la presencia de 124 legisladores de varios bloques. Al que no se le ocurrió, lo ofendió. ¿Cómo están tratando de sacar ventaja de una movilización? No vamos. 5 faltaban, nada más. 5. 20 del bloque de 34 que tiene la Unión Cívica Radical, que tiene las banderas de haber realizado durante el gobierno de Irigoyen la reforma universitaria, no fueron al recinto. Se necesitaba 129 y había 124. Incluso el jefe de ese bloque radical, porque el sector que representa a Manes estuvo presente y se comprometió. Pero el bloque de Loredo, que fue a la manifestación en Córdoba, y no fue muy bienvenido por esta cosa que tiene de negarse a aceptar que el pueblo que votó a Milei no los incluye a los radicales. Fue a Córdoba a hacerse ver entre los estudiantes, pero no bajó al recinto para darle una posibilidad a una ley que le pusiera freno a este modelo que está instalando Milei, un modelo en el cual el Estado solamente es represivo. El Estado recorta, el Estado ajusta y el Estado reprime. Una vez que consigan que el Estado no se ocupe más de nada, que no te brinde salud, probá tener un accidente o enfermarte y sacar un turno en un hospital público. Si tenés el accidente y te llevan en ese momento, si necesitas una ambulancia porque te estás por morir, es el mejor lugar a donde vas a caer, porque aunque no haya lugar, te van a atender, porque hay seres humanos ahí. Pero si te dicen, saca un turno, es probable que pases meses antes de poder ir a hacer la consulta médica. Y eso habla de la defección del Estado cuando abdica de sus funciones y abandona a aquellos a los que debería proteger. Porque el Estado no es el gobierno, ni el gobierno es el dueño del Estado. Milei no fue votado para que vendiera los recursos del Estado. No fue votado para que hiciera del Cine Gaumont un negocio inmobiliario y con eso sumar algunos morlacos para ver cómo se deshace el flagelo de la deuda externa. Milei ha sido elegido para que administre lo que el Estado ya tiene y si puede,
hacer un aporte para que el Estado esté cada vez más presente en la vida de los argentinos. Allí donde los argentinos que se autoorganizan no pueden llegar, esos a los que está abandonando este gobierno. El que está pidiendo inexplicablemente auditar a las universidades por presuntos negocios de los cuales ya en algunas otras ocasiones se había hablado. Cuando no tiene esa facultad, en todo caso lo puede hacer, lo puede pedir el Parlamento. Pero la universidad es autónoma, es autárquica. La universidad se administra a sí misma y tiene auditorías que se hacen desde el Estado para ver si es cierto esto que el gobierno dice y que insulta a la comunidad educativa. Si tiene tantas ganas de auditar, presidente, audite la deuda externa. ¿Por qué no audita la deuda externa? Porque el principal fugador de divisas de la Argentina es su ministro de Economía. Es Luis Caputo, un tipo de la especulación financiera, que ahora está buscando más deuda para poder consumar la única de las promesas que quisiera cumplir, porque hasta ahora no ha cumplido ninguna, más bien ha fallado a todas, que es la dolarización, en realidad levantar el cepo, lo que sería una catástrofe que ya conocimos, porque no tiene ni los cuadros ni la experticia que tuvo Menem, al cual la República sí supo ponerle por lo menos un puñado de contrapesos y de pautas. Ni Menem se atrevió a ir contra la universidad. Habla esto de que nuestros dirigentes están desconectados, nuestra dirigencia política está desconectada de la realidad. Si el radicalismo no le dio quórum esta mañana, le pedimos nosotros que lo dé la semana que viene, cuando quiera, cuando se le cante, pero que lo haga, porque está a punto de perder una de sus principales banderas. Y con ello, la representación de una parte de la sociedad, fundamentalmente de clase media, que es la principal perjudicada, porque, aunque sea dando menos, la polenta sigue llegando. Y las familias de clase media juntan guita para que los pibes se vayan del país. Y ese dolor es muy difícil de sanar. Y esa agonía de vivir en el extranjero y extrañar a la familia, a los padres y a la patria, tal como en mi poema de apertura lo convidé, nos anula como sociedad. Estamos todos rotos. Y es difícil, como decía, asistir al animal herido, porque su reacción natural va a ser darte el zarpazo. Necesitamos abrazar a nuestros hermanos, darles un momento de tranquilidad, aunque sea tan luego en la charla, en la reunión, en el gusto de hacer en común. Vení, hace esto, hagamos esto. El futuro de la Argentina depende de que podamos volver a confiar entre nosotros. Pero nuestros representantes no están a la altura de nosotros. No hay responsabilidad en el pueblo si las alternativas electorales no incluían un buen gobierno. Era al azar. La Argentina es una mujer golpeada, decía yo ayer. Y la vemos que en lugar de curar sus heridas, está más herida, tiene fracturas expuestas. Y siguen pasando los gobiernos y la Argentina sigue golpeada. ¿Cuándo paramos esto? Las heridas cicatrizan naturalmente si se las deja tranquilas. Paremos esto. Ayer, un grupo de pibes, con otro grupo de trabajadores,
con otro grupo de trabajadores que ya se jubilaron y otros que están desempleados y otros que están desperdiciados y en contratos basura, tomaron la calle. Y el pobre Jamoncito los trató de tener favoritismos políticos. Ojalá el gobierno se encuentre con la realidad. Dame una cortinita, Dani. Bueno, si seguís ahí, aprovecho entonces para presentar a mi coequiper, Pablo Funes. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches a todos los amigos del otro lado del éter, que nos miran, que nos escuchan primero a través del 94.9 FM de Cristal. Y también nos pueden ver en la página web de la radio, que es la www.fmradiocristal.com.ar. Y además, si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp al 11 6452 8341. Tomen nota. Quieren, pero espere, ¿sabe por qué? Porque yo a veces escucho la radio y me pasan el número de teléfono. Y cuando entonces digo, quiero buscar la lapicera, el papel, sí. Y cuando encontré la lapicera y papel ya no me lo vuelven a repetir. Entonces, busquen lápiz y papel. Ahora, lo tienen a mano ahí. Vamos a contarle, cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1. Tome nota. WhatsApp, 11 6452 8341. Para los que nos quieran, si alguien quiere seguir contándonos alguna, llamémosle efecto residual o reminiscencia del día de ayer, ¿no? Que por haber participado, lucha, claro. O incluso estamos viviendo en una dinámica, estamos viviendo, yo lo llamo el periodo, estamos viviendo un periodo Zygmunt Bauman como nunca. Hay una licuación de los sucesos nunca vista. Todo pasa por la licuadora. Todo intencionadamente pasa por la licuadora. Los esfuerzos que ha hecho el gobierno desde anoche hasta hoy para pasar la movilización de ayer por la licuadora, o sea, ya llegan a lugares insólitos, ¿no? Que superan la ciencia ficción. Todo, la mandan a esta chica Lemoyne a decir que les iban a sumar puntaje a los que iban a la movilización. Yo no sé si hay una negación de la... Está bien, uno entiende el juego de la retórica política de querer bajarle el precio a los sucesos, pero cuando vos tenés 800.000 personas como hubieron en la ciudad de Buenos Aires, no podés venir con la tontería de que los estudiantes se movilizaron a cambio de que le dieran mejores puntos. O sea... es un insulto a la inteligencia propia. Lo que pasa que la gente, esta nueva, no sé cómo llamarla, porque usar la palabra raza es difícil, pero estos nuevos engendros que componen la Libertad Avanza, llegan a lugares que a veces uno podría decir metafísicos, pero es mucho, pero insultan permanentemente su propia inteligencia. Porque empiezan por ahí, porque no podés salir a decir tan ligeramente. O sea, es menospreciar a las 800.000 personas que estuvieron ahí. No tiene ningún problema. No tienen ninguno, evidentemente. Si pudieran nos visitarían uno por uno para insultarnos. Claro, que está todo bien, que digan lo que quieran. Leila Lemoyne, decí lo que quieras. Lo que a mí... permanentemente, día a día, me interpela es la gente, cuando escucha estas cosas. El votante de Milei, por ejemplo, ¿no le hace ruido? Sigue igual, dice, bueno, no, igual me banco porque no siguen sosteniendo este discurso líquido también,
que han comprado en los últimos meses, porque no es que hay una cosa que se ha venido construyendo con el tiempo, en la cual en cualquier momento nos van a decir, nosotros no nos merecemos respirar, porque están respirando con la nuestra. No, y todo este discurso de que no nos merecíamos ni las tarifas de transporte público, no nos merecíamos las tarifas de los servicios, no nos merecemos la educación pública, la educación terciaria, no nos merecemos nada, no nos merecemos ninguna de las comidas que hemos ingerido durante todos estos años. Era todo ficción, ¿no? Vivíamos en un mundo Peter Pan, ¿no? Lo que hacían los chicos perdidos de Peter Pan, que ellos imaginaban la comida. Y lo que a mí me interpela permanentemente es esto. Es, ¿qué le pasa a la gente, a los pares nuestros, al pueblo, a la gente de a pie, cuando escucha todas estas cosas? A todos los que votaron a Milei y que fueron ayer a manifestar, sobre todo los jóvenes, y hoy le escuchan a Leila Lemoine diciendo que se movilizaron a cambio de puntos. ¿Qué sienten? ¿Qué les pasa? O sea, ¿cuándo es el clic? ¿Qué es lo que yo estaba escuchando el inicio de tu editorial, y hoy no hablamos durante todo el día, y sin embargo yo estuve pensando cosas muy parecidas. Sobre todo cuando yo salí. La radio está cerca de la Plaza Congreso, o sea, está muy cerca de donde fueron los acontecimientos. Entonces, cuando nosotros salimos de la radio anoche y después cada uno tomó su camino, ya había pasado, y es otra vez esta Buenos Aires a la que se le vino la noche hace mucho tiempo, que es esta Buenos Aires de cada vez más personas solitarias metiéndose en los containers, buscando morfi en la basura, que bueno, seamos justos, es un fenómeno que ya tiene muchos años, que ha ido creciendo y que ahora está explotando exponencialmente. Y mi pensamiento fue, y que también fue de alguna manera fue una postura crítica a lo que había pasado anteriormente, más allá de que nosotros la vivimos con mucha alegría ayer y lo contamos, es ¿qué pasa que no hacemos una movilización contra la pobreza? Porque luchamos en favor de seguir sosteniendo la educación pública, las universidades, y obviamente, pero si convocamos para movilizarnos en favor de toda esta gente que cada vez es más, de todos estos niños perdidos, al modo de el cuento de Peter Pan, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo mismo? ¿Seremos 800.000 personas en la calle pidiendo por ellos? Por eso queremos darle la voz a los protagonistas de la jornada de ayer. Claro, sí. Tenemos invitamos a Ciro, en un ratito ya vamos a estar hablando con él, porque con la política nos pasa siempre esto del voto y la desilusión, porque es como si tuviéramos una historia de amor. No hay culpa en enamorarse de alguien, no hay culpa en creerle a alguien, no hay culpa en la fantasía, en la esperanza. Lo que pasa es que el voto es el amor de una noche. Cuando votás y decís después, sí, claro. ¿Qué duopo? Sí, pero igual, ¿qué hago? Vos también te podés casar con una mujer hermosa, delicada, femenina, fiel, trabajadora, y de pronto se le terminó. Y vos le escribís poemas y tratás de seducirla de nuevo. Es la y constante. Es la constante. Se convirtió en otra mujer, o nos hemos distanciado en el camino. Bueno, sí, o uno se convirtió en otra cosa también. Por eso es que no puedo culpar al pueblo del resultado electoral. Bueno, el otro día nosotros tuvimos una tensión al respecto. Cuando yo no lo interrumpo, usted hace lo mismo después conmigo. Bueno, pero es la dinámica de la radio es así. Sí, en realidad también es que quisiera que habláramos de eso, porque hay mucho ruido en los medios de comunicación. Y muchos medios de comunicación. Sí, mucho ruido, mucho de la violencia que hay en la sociedad después
se replica por cuestiones de marketing. Se generan peleas ficticias, se interrumpen. La televisión está dando vergüenza últimamente. Y en los streamings, lamentablemente también. Por eso estoy interesado en que nos ocupemos de lo que falta. Esas cosas que no hay. Por ejemplo, este llamado que hiciste a que nos graben un mensajito, nos escriban, nos digan qué es lo que opinan. Sí, por supuesto. Necesitamos, yo personalmente, por eso me encanta el invitado con el que vamos a conversar ahora. Yo tengo esta necesidad de saber qué están pensando, qué están sintiendo, qué están interpretando de la realidad, ¿no? Porque estamos hablando. ¿Y en qué lo podemos Ya lo vamos a también presentar, ahora pero bueno, podemos spoilear que pertenece a la generación que ayer fue protagonista. Ciro Couto tiene 22 años, estudia Relaciones Exteriores. Caramba. O Relaciones Internacionales, él me corregirá. Y ayer marchó, se encontró con su mamá para marchar. Es lindo, yo lo viví con mi hija ayer. Tal cual. Lo que demuestra que las familias siempre están protegiendo a los cachorros, pero los funcionarios no, porque a nuestros cachorros no les importan nada. Y aunque hubo muchos que figuraron y hasta consiguieron buena recepción en la gente, cuando tenían que poner la responsabilidad a prueba esta mañana. Sí, no, la de la mañana fallaron. Fue vergonzoso. Es una cosa. Vos hablás de la Unión Cívica Radical y sus banderas. Hace tanto que renunciaron a esas banderas. O sea, sí, y el peronismo, que ha sido el autor de la mayoría de las universidades en el país, en la historia universitaria argentina, también. Bueno, pero en el caso puntual del día de hoy, por ejemplo, el bloque de Unión por la Patria se mantiene cohesionado. Debe haber infinidad de internas y tensiones. Le pido más. Sí, pero quiero saber pero si no les dan si la Pide, matemática. eso es otra falacia de la democracia burguesa. Si le parece, un día de estos vamos a hablar de esta democracia indirecta que nos tiene eligiendo representantes, pero los cuales no están obligados a representarnos. Ciro, bienvenido. Muchas gracias a todos, buenas noches. Estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias. Bueno, contanos vos lo que fue, primero organizar la manifestación, porque es la vida universitaria la que la generó. Sí. Y la verdad que de todos los centros de estudiantes que tenemos nosotros en la UNSAM, buscamos armar como una federación ahí. Y empezamos a convocar cada uno en sus unidades académicas, con diferencias y todos los problemas que pueda haber, pero salió todo bastante bien. Partimos desde el campus de Miguelete hasta la plaza del Congreso, nos juntamos con todos los docentes, los no docentes, marchamos en una columna gigantesca. La verdad que estuve muy impresionado de la cantidad de gente que apareció. Había compañeros que votaron a Milei y se dieron cuenta que no era el camino, que nada, le dijimos que bienvenidos. Nosotros también la semana pasada tuvimos elecciones de centro de estudiantes y se presentaron 2 listas libertarias. Ninguna sacó más del 5% de los votos. Y bueno, unos eran de la democracia cristiana, todo eso. Y por el otro lado había un grupo de pibes que eran libertarios, se sentían bien con Milei. Los invitamos a la marcha para que se acercaran y un par vinieron a defender a la universidad pública, porque esto no es una cuestión de política partidaria, es algo que toca a la sociedad argentina de lleno. No se puede quedar en esa mirada que dio el presidente, que busca polarizar constantemente con todos y pelear, porque como que le gusta medirse todo el tiempo. Y así la verdad que no se puede. Hay un desvelo por la clase política, incluso mucho de la militancia que tiene vocación de mejorar las cosas, que se siente militante de un proyecto, que ama a la patria. Siempre se está preguntando por el misterio de comunicarse con los jóvenes. Yo les digo que no se preocupen, que los jóvenes hablan entre ellos. ¿Cómo se le habla a otro joven? Porque ustedes se hablan entre ustedes aprenden juntos, ustedes comparten clases,
y no piensan lo mismo en relación con el país. ¿Qué piensa un libertario? ¿Está creído de que lo están queriendo adoctrinar? Justamente con los compañeros que hablamos ahí en UNSAM, ninguno se sienta así. Bueno, no sé si sabían que el Consejo Interuniversitario Nacional se juntó en la UNSAM hace un mes o un par de semanas, que vinieron secretarios de Educación y representantes del gobierno, todos con un tono muy soberbio, prepotente, diciendo que adoctrinábamos, que teníamos muchos gastos superfluos y que no se podía seguir así. Justamente en el tema de adoctrinamiento me parece que es como un concepto vacío, porque en la UNSAM pasó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros diputados que están en la Libertad Avanza. ¿Qué adoctrinamiento hubo? Si una dice que hay que atropellar a los pibes del Pellegrini o cosas como esa, no veo que haya funcionado mucho. Contanos vos cómo funciona esta independencia, este mecanismo de autoadministración que tienen las universidades, para que no aparezca cualquiera y diga no, porque si se cumple la libertad de cátedra, esa prerrogativa tuvo su funcionamiento en toda la historia de la universidad. Hay cátedras marxistas como hay cátedras liberales. Funciona así. ¿Hay posibilidad de adoctrinar a los jóvenes a través de la universidad? Y si es así, ¿por qué la universidad no está siendo manejada por el marxismo? Y bueno, la verdad que durante todas las clases que tuve he leído autores liberales, he leído a Marx y hasta los más capitalistas, Adam Smith, y siempre lo ponemos en debate, dialogamos entre todos, y una cuestión que aparece con los libertarios es como que se quedan callados, no defienden sus ideas, no hablan, no debaten, y después estás ahí en tu casa a las 11 de la noche y ves que empiezan a llegar mensajes al grupo de WhatsApp. Y es un libertario que se quedó medio enojado de lo que se habló en la cursada capaz y empieza a poner todas sus ideas. Y la verdad que desde construir mi agrupación lo que queremos hacer es invitarlos a dialogar en persona. Hay un grupo de WhatsApp para debates que ya con el tiempo se van yendo. No les gusta debatir, no les gusta que los contradigan. Van ahí a bardear, a decir que somos todos marxistas, que la libertad de mercado es el futuro, que somos todos, que el liberalismo es algo nuevo, el neoliberalismo, que Milei los iba a salvar. ¿Qué edad tenías vos cuando empezaste la carrera? Yo arranqué la carrera en 2022, tenía 20 años. Así. Y a los 20 años, ¿vos hablabas con jóvenes de 19, de 18, de 17, con tu hermana? ¿O esperaban que algún mayor fuera a decirles cómo era la posta? No, hablamos entre nosotros, damos nuestras propias opiniones de lo poco que sabíamos, algunos más, otros menos, pero las dábamos. El problema, bueno, con los libertarios es que como no les gusta dar sus opiniones o tienen miedo de que los apedreen, y creo que en el pasado lo hacían menos, porque hay un concepto que se llama la espiral del silencio, que lo que dice es que cuando toda la sociedad, ponele, está en contra de algo, les cuesta más salir a decir sus ideas. Pero ahora, con el tiempo, después de la pandemia y un poquito antes también, se fue abriendo esa espiral. Empezaron a salir ideas más radicales, tipo más de derecha, en todo el mundo, no solamente acá en Argentina se viene viendo esta situación. Y como que empezaron a decir todas esas cosas, se sienten más libres, pero aún así, en los espacios de las aulas, no lo dicen, o tienen miedo de debatir. Tengo una pregunta, pero no lo dicen porque por este miedo a debatir o porque yo quizás estoy siendo un poco prejuicioso, pero yo los leo y los veo muy replicantes, y lo que utilizan es la réplica de lo que escuchan, sobre todo en boca de Milei, porque después en el gobierno no hay otra persona que enuncie, ¿no?, los supuestos principios ideológicos del libertarianismo y todo lo que es la escuela austríaca de economía. ¿Tienen así esa consistencia como para sostener argumentalmente una discusión? ¿Es por ahí?
Porque a lo mejor después sí te entran al WhatsApp porque se pusieron a googlear y a hacerse de 2 o 3 tips para replicar algo. ¿Cómo es que funcionan? Y las discusiones son complicadas porque empiezan hablando de salud y de golpe te dicen el gordo de educación, que es sindicalista, y empiezan a mezclar todos los temas, seguridad, 4 de cada 10 chicos son pobres, y no tienen un debate fijo, no debaten como por áreas, van mezclando todo, y es un caos debatir de esa manera. También tienen un error metodológico muy importante, que es como que todo el tiempo quieren comparar Argentina con Inglaterra, con Francia, y eso no se puede, no podemos comparar peras con manzanas. No. Somos totalmente distintos a los países europeos, que eran imperialistas en su época liberal, y lo que hacían eran robar los recursos a todas las colonias, agarrar esclavos, y ellos como empiezan a debatir por ahí, le decís eso y ya se quedan callados, como que no saben cómo sostener un debate bien, o empiezan ahí a llevarte para otra área cuando no pueden responderte en ese punto. Y tienen, yo lo veo en tu remera, ustedes claramente sí, se proponen construir, veo a las Islas Malvinas en uno de tus brazos y a Ahí la está, Madre de la Plaza de lista. Mayo en el otro. ¿Hay conciencia de patria en el estudiantado argentino? Sí, para mí que estamos muy presentes y más ahora que nunca. Lo que se está viendo es que el año pasado los compañeros no daban tanta pelota a la política. Un problema en la UNSAM es que los estudiantes de Relaciones Internacionales no les copa mucho la política, quieren ser embajadores e irse a Europa de paseo. Y estos últimos meses... Qué sorpresa, al final el adoctrinamiento es exactamente Claro. lo contrario de lo que dice Milei. Claro. Y... ¿Cómo era? Lo que viene pasando es que en estos últimos meses se empezó a despertar el movimiento universitario, los compañeros se quieren empezar a sumar a militar, estos últimos meses se sumaron muchísimas personas, a la marcha fueron muchos más, y la verdad me pone contento ver que tantos compañeros y compañeras nuevos se sumen con ganas, con ímpetu, y que quieran transformar la realidad de la Argentina, porque también estamos para eso estudiando, no es que estudio para mí y listo. Quiero brindarle un bien a la sociedad, y de la misma manera la transformamos también. Este fenómeno de esta afluencia, ¿cuándo empezó a darse? Ahora. Es un Sí, en fenómeno que está estos ocurriendo ahora. últimos meses. El día que Milei ganó las elecciones, en los grupos de WhatsApp había gente que estaba muy triste hablando, diciendo que se querían empezar a sumar a militar, que era el momento, que tenemos que defender nuestras banderas y que no se podía quedar solamente ahí. Porque muchos van, cursan y se vuelven a la casa. No transitan tanto en la Sí. universidad, no se querían quedar, pero últimamente se están sumando mucho, la verdad. ¿Vos Eso me entraste contenta. qué año a la facultad? 2022. Bien, Estoy hace 2 años. post pandemia. Sí. A ver si esto que yo te contaba ayer, esta observación cuando veíamos a todas las columnas de los... Y conversando con unos compañeros ahí en la calle, uno hizo la observación de que miraba todo un grupo enorme, numeroso, y decía, mira, finalmente los chicos salieron de la pandemia. Fue como una suerte de salida de la pandemia ayer, de lo que pudo haber quedado. Y creo que muchos se despertaron. No sé si en la pandemia era distinto, no sé si estaban dormidos. Pero al no tener los espacios presenciales en la universidad, complica ese intercambio con los compañeros. Porque a lo sumo había un grupo de WhatsApp entre 5 y tenían su grupito para la materia y se terminó. Sí. No podían ir mucho más allá. Ahora van a la facultad, nos ven a nosotros, se acercan a charlar con otros compañeros, ven carteles, las banderas que colgamos y como que se sienten más interpelados que antes. Yo creo que la presencialidad hizo que se despertaran más todavía. Que Sí. eso con Sí, eso las es. cosas virtuales no sucede. El hecho de verse, la interacción constante, Claro. cotidiana, Sí. que de esa otra manera es una manera mucho, una dinámica mucho más interesante, incluso a la hora de las discusiones y demás. Bueno, vos entraste justo después de la pandemia, Justo ¿no? después. Porque fue 2020, 2021 fue cuando recién se empezaron a abrir las instituciones educativas y ya el 2022 entró a pleno. Sí, en 2022 todas las universidades, la UNSAM abrió presencial por Sí. completo. Ahí, no sé cuántas universidades más, calculo que varias. Ahora estamos atestiguando un fenómeno que es precisamente una reacción a la abdicación de la política. Toda acción
produce una reacción, la genera. Sí, eso es. La política ha decidido abdicar, entrar en la discusión estéril, el verso, preocuparse por si alguien se queda o si aprovecha algo que es parte de la realidad. Es probable que algún miserable haya pensado en capitalizar lo que ayer pasó, pero la realidad ha sido que lo protagonizó un sector del pueblo que está vivo, Sí. y que tiene conciencia. Igual, Porque- ¿quién está en condiciones de capitalizar lo que pasó ayer? Bueno, el gobierno por también más lo quiere Bueno, quiere pero hacer. por más intentos, o sea, no hay forma. Esto fue un fenómeno de toda la sociedad en su conjunto. Bueno, los intentos los estamos viendo, son Sí, explícitos. sí, La sí, política sí. se quiere quedar con la movilización, con la interpretación de la O movilización. licuarla. Y muchos, no sé si Los están- intentos están. No sé, porque es muy atractivo tener tantos jóvenes movilizados. Ahora, ¿ustedes cómo se relacionan con la política? ¿Tienen, no digo aspiraciones electorales, responsabilidad como para pensar juntos un modelo de país que es el que nos está faltando desde hace tantos años? Yo lo que creo que para poder plantear un modelo de país y asegurar el futuro de la Argentina, la educación pública es algo imprescindible y tenemos que defenderla a pleno con todo lo que conlleva y siempre seguir para adelante. Nosotros ahora estamos armando un movimiento universitario del conurbano, que está la UNSAM, la UNPAS y muchas más universidades, y vamos en columnas con ellos, con la bandera del MOOC, de la abreviatura, y queremos despertar a los estudiantes, al conurbano, para también salir un poco del discurso ovacentrista, que es un país federal, Claro. estamos todos incluidos. Y últimamente, bueno, se subía eso de que la UBA era el top 50 en ranking del mundo y la UNSAM también está, no en el 50, está en el 100. Y hay algunas otras universidades argentinas que Sí. Hay casi se 200 ponen ahí. países y están en el 100. Están O en sea, el cien. estamos Está muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy Está bien. muy bien. Uno podría pensar que los primeros 100 son todos del primer mundo. Claro, y no es así la cosa. Y bueno, en la UNSAM se estuvo desarrollando la ARVAC. Bueno, esto va de la mano con los supuestos gastos superfluos que Claro. nos decían que es un gasto superfluo. La ARVAC, la vacuna contra el COVID que se desarrolló entre sectores privados y la UNSAM, los barbijos del CONICET, que estoy seguro que lo vieron por todos lados Sí. en la pandemia, se hizo también con la UNSAM. O sea, el test de detección temprana de COVID se hizo también en la UNSAM. O sea, la educación superior, pública, en todos sus niveles, no se puede abandonar. Pues si abandonamos eso, no se puede tener un plan de país. Eso es lo que Milei pasa. tiene un plan de país. Es un país que no tiene en cuenta a sus habitantes. Es un país que permite vivir pero no trabajar, que permite subsistir pero no alcanza a pagar los servicios públicos tal siquiera, que tiene dolarizadas las tarifas, porque están dolarizadas nuevamente, sin embargo no se dolarizan los ingresos y todo esperan que resulte como magia, por más que el presidente en su primera cadena nacional tratando de ver cómo se ganaba los medios antes de que sucediera la movilización de ayer, dijo que no era magia, pero lo que están haciendo siempre nos ha llevado al desastre que ya conocemos. Quédate con nosotros, nos quedan los últimos minutos, pero le quiero dar el pase a mi compañero y amigo Pablo para saber qué trajiste y nos preparemos para el cierre. Yo me quedé muy enganchado con mis pensamientos de anoche. Vamos a ver si nos dan los tiempos. Y hoy yo quise ir a un texto que no es mío. A ver, ¿cómo venimos de tiempo para empezar? Pues yo lo que puedo hacer es anticipar. 7 minutos. 7 minutos. Se lo voy a dejar para mañana. Me voy a quedar con una pequeña... Confieso que me agarraste de sorpresa, pues estaba muy atento acá a nuestro Es un lujo invitado, tener Ciro. un joven Y me sustrajo comprometido. me sustrajo de las cosas que tenía preparadas porque me parece que es una presencia que como para aprovecharla al máximo, ¿no? Porque es uno de los protagonistas de ayer. Entonces me agarraste en offside. Desde ya que seguís invitado, Ciro, cuando a ustedes les Por parezca y quieran
tengan algo para decirnos, para que aprendamos también, porque pareciera que los jóvenes son un misterio y no nos llevamos tantos años. Sí, bueno, nos llevamos un montón. Podía haber nacido 3 veces. Pero es curioso que en algún modo sí es un misterio también. Bienvenido. Claro, pero eso es muy interesante también, que algún día lo podemos abordar incluso con ellos. Tenemos la pregunta al revés. ¿Qué tan misterio somos? Nosotros tenemos más de 50. ¿Qué tan misterio le resultamos nosotros a ustedes? Qué pregunta. Nos miran y ¿qué ven? ¿Qué piensan? Y yo por mi parte, cuando veo a mi tío, la verdad que siento un montón de orgullo y admiración por todo lo que sabe, todos los conocimientos que tiene, cómo encara cada situación que se le da, cómo viene acá a charlar, a defender la patria, porque eso también es lo que estamos haciendo en este momento, y en vez de quedarse en su casa tirado diciendo, yo estoy bien así, me quedo con lo mío. Y hay mucha gente grande que es de esa manera y me pone contento, y saber que en el futuro nosotros también vamos a ser así y no nos vamos a quedar en la conformidad, en nuestra zona de confort. Te tomamos la palabra. Depositamos todo en vos. ¿Cómo se nota que está estudiando Relaciones Internacionales? Fue muy diplomático. Es muy genial. Fue muy diplomático, ejerció la diplomacia, dijo, rápidamente pensó, no, esto no se los digo, esto no se los digo, esto no se los digo. No. Decilo, decilo. Además es valiente, así que si tuviese una factura para vos, te la pasa. Es que, y para mí también. Es que yo creo que nosotros también lo necesitamos. Sí, claro que sí. Que vengan ellos. Ayer hubo un reto para y las nos generaciones digan, que los continuaron. Usted, a ver, ¿no? ¿Viste? Sí. Yo creo que, bueno, yo tengo una hija que tiene 21 años, imagínense que soy un tentempié para ella, viene y digo, papá, ¿cómo vas a decir eso? Pum, esto y lo otro, ¿no? Entonces, pero me pongo en el lugar de generaciones también, y aparte lo veo a él, lo veo tan, ¿no? Hay impronta. Sí. ¿No? Porque está Hay consciente de lo que está impronta. haciendo. Hay impronta. Porque su militancia es voluntaria. Porque contra lo que digan los que viven de la política, quienes no viven de la política pero se interesan, lo hacen gratis. Ni por guita ni por puntos. Sí. Por eso ha sido tan insultante la declaración de Lemoyne de esta mañana. Pobrecita. Es absolutamente insultante. Pobrecita. Yo lo voy a leer, tenía que ver con las luchas y todo lo demás, pero se me perdió ahí en la cuestión. Yo quiero hacerle una pregunta. Sí. Porque ya vamos a meternos en lo que está estudiando, para lo que se está preparando. A ver. Quiero que me haga una pequeña síntesis del mundo hoy. Y el mundo la verdad que está hecho un desastre actualmente. Tenemos a la derecha avanzando en casi todos los países, haciéndose cada vez más fuerte. No sé si por producto de muchas cuestiones del pasado o por la pandemia, que muchos de estos sujetos supieron capitalizar las pasiones tristes de las personas, todas esas desesperanzas que tienen. Y lamentablemente hay mucha gente que se sienta así, de esa manera, y lo que tenemos que hacer es interpelarlos, ir a buscarlos, a ayudarlos. La patria es el otro. No nos podemos desentender de eso. Y en el mundo, como que cada vez hay menos empatía. Ese sentimiento de patria que acabo de mencionar no está tan presente. Se enfocan en lo suyo, ya no sirve de nada la justicia social para ellos. Lo que quieren es su libertad individual, cuidar su ranchito y que todo se quede ahí. Esa es la gran batalla cultural nueva, ¿no? La reivindicación de la justicia social. Sí. Que a mí ese fue un gran sabor amargo que me quedó cuando Milei dice que la justicia social es una aberración, y yo pedía, a ver, todos los dirigentes políticos que se han embanderado durante toda su vida bajo la justicia social, ¿qué pasa que no están saliendo a rebatir esto? ¿No? Uno que es una voz anónima, que sí, yo lo puedo discutir con el vecino, a lo mejor viene uno y me dice, la justicia, y yo lo discuto, pero en ese mismo plano de discusión, decían las viejas que el farsante y el ladrón creen a todos de su condición. Así es. Y ese es el discurso que tiene
el gobierno. Lamentablemente Claro, es un discurso pero de ¿qué odio pasa? donde pasa? somos Me interpelados parece e que hay que insultados salir todos a los días. librar nuevamente la batalla cultural de reivindicar la justicia social, ¿no? Y eso es una discusión a fondo. A mí, no sé si tenemos tiempo. Estamos para cerrar, si querés lo haces. No, era una pregunta respecto a cuál es, cómo juzga él este nuevo posicionamiento que está pretendiendo llevar el gobierno, este posicionamiento de la Argentina, este nuevo alineamiento. En materia internacional. En materia internacional. Y sobre materia internacional, la verdad que yo, que soy un estudiante de segundo año de Relaciones Internacionales, casi tercero, sé más de política exterior que Mondino, porque la tenés yendo a buscar pan dulce en Taiwán, cuando tiene que uno de sus principales socios y principal comprador de soja es China. O sea, se está metiendo en un quilombo ahí. Y los chinos se enojaron con eso. Naturalmente. Para negociar con los chinos tenés que ser vivo, no podés ser un tarado, perdón que lo diga así. Sí, este manoseo con Estás habilitado para eso. El gobierno te insulta todos los días. sí, si tenés sí, algún sí. insulto para devolverle... No, aparte este manoseo que hicieron con la base en la Patagonia. La base china oponiéndola Sí, sí. al puerto y a la base Pero militar sirvió, porque estadounidense. sabe que hay mucha gente se enteró que la última expedición china que fotografió el lado oscuro de la luna, antes la única referencia que teníamos del lado oscuro de la luna era el disco de Pink Floyd, ¿Cierto? ¿no? Pudo ser posible por el nodo que tiene esta base también, y mucha gente se empezó a enterar también. Eso es lo curioso, ¿no? Que hay gente que se está empezando a enterar ahora. Esperemos que siga siendo así. Es verdaderamente proverbial y te queremos agradecer. Sí, me encantó. Yo Sí, quiero no. elogiarle la remera también, porque me parece... Yo pero claro. Bueno. ¿cómo es? Yo soy el hombre invisible, míreme. Si te miran, Está transparente. puede decir que es un tipo Sí, transparente. Soy una persona transparente. No, hermosa la remera, que esté Malvinas, que esté el pañuelo de las madres y sobre todo construir. Fuimos Pablo Funes, Ciro Couto, Ariel Magirena. Y se nos vino la noche. Nos encontramos mañana, si ustedes quieren. Esto